vamos a hacer hoy son 3 recetas de porcelana fría. En este tutorial yo voy a utilizar los mismos materiales para las 3 recetas, solo que son diferentes formas de hacerla. Yo he buscado una forma fácil y he buscado muchas recetas, ¿vale? De cómo se hace la porcelana fría, pero como casi todas tienen los mismos materiales, solo varían algunas cositas. Por eso he decidido hacer estas 3 recetas que estoy segura que a ustedes les va a gustar. Alguna de ellas le va a gustar a ustedes y harán la que más les convenga. Así es que yo les voy a dejar a todos ustedes con esas recetas de porcelana fría, los materiales y el paso a paso. Bien, para esta primera receta que la vamos a hacer con fuego, estos son los materiales que vamos a utilizar. Primero, sabes que vas a utilizar tu cocina, tu estufa, como le llames. También un sartén que sea antiadherente. Yo compré este especialmente para eso, por eso es pequeño, porque voy a hacer poca cantidad. Algo para mover nuestra mezcla, algo para medir, y si tienes 2 mejor. Yo tengo solo una de estas, así es que voy a utilizar esta. Crema. En esta receta utilizaremos media cucharada de crema, media cucharada de vinagre o jugo de limón, media cucharada de aceite, la misma medida de pegamento que de maicena, y también maicena o fécula de maíz o almidón de maíz o como tú le llames. Entonces de esto yo voy a utilizar esta medida, tanto de pegamento como de fécula de maíz. Bien, en esta parte, o sea, en esta receta no importa el orden que tú pongas los ingredientes, pero yo voy a empezar poniendo los líquidos. Así es que voy a mezclar el pegamento, el aceite, la crema y el vinagre primero. Luego que tiene todos los líquidos mezclados, lo que vas a hacer es agregar la maicena o la fécula de maíz o como tú le llames, y vas a mover hasta mezclar, hasta tener una mezcla homogénea que no tenga grumos. Yo ya tengo la mezcla, pero yo ya he hecho esta receta, y cuando me queda así, o sea, si la vamos a poner en el microondas, no está mal que la hagas así. Que te quede así de pura, porque está muy pura. Entonces, si ves que está muy pura, puedes ponerle otro poquito de pegamento y mezclas bien. Aquí yo ya tengo mi mezcla, y bueno, lo que yo voy a hacer es ponerla al fuego. La vacío en mi sartén. Tiene que ser un sartén antiadherente y que solo utilices para eso. Y también vas a necesitar una cuchara de madera para mover, para no dañar tu sartén. Y si quieres, también puedes utilizar algo como esto, una espátula como esta, para retirar toda tu mezcla y que no se te quede nada en donde hiciste la mezcla. Y ahora ya es el momento de ponerlo al fuego. Porque, como ustedes ven, aquí yo tengo el fuego. Lo voy a poner, como ven, el máximo es este, que viene siendo como el 6. Tengo el 5, el 2 y lo voy a poner en el 3. Entonces, sin dejar de mover, voy a ir mezclando aquí, voy a ir moviendo. Y esto se va a cuajar, ¿vale? Y vamos a ir moviendo, pero no podemos dejar que se pegue. Bueno, como ustedes ven, mi masa ya está casi. Simplemente la dejo otro poquito y cuando ya se recoja toda con la pala, es momento de sacarla. Bien, y ahora es el momento de amasar nuestra masa de porcelana fría. De esta manera la vamos a ir amasando. Ya tu porcelana fría no se te pega en la mano y te hace este punto, ya la puedes guardar. Entonces, y que esté fría, lo más recomendable es que esté completamente fría
luego que esté completamente fría, lo que vas a hacer es envolverla en papel de film y la vas a guardar en un tupper. Y al guardar tu porcelana fría tienes que recordar que tienes que sacarle todo el aire, que no te quede con nada de aire. La vas a envolver así y de esta forma le saca todo el aire. Bien, esta es nuestra segunda receta. Vamos a utilizar los mismos ingredientes en la misma proporción y cantidad, y lo que vamos a hacer es ponerla en el microondas. Así es que vamos a abrir nuestro microondas y le vamos a dar 30 segundos. Han pasado los 30 segundos, sacamos, vamos a mover bien nuestra masa de esta manera y la vamos a poner por 30 segundos más. Si su masa está muy seca, no la ponga por 30 segundos, pónganla por 20. Entonces la ponemos otra vez por 30 segundos. Han pasado los otros 30 segundos y lo que vamos a hacer es mover nuestra masa de esta manera. Y esta vez la vamos a poner solo por 20 segundos, porque como ustedes ven está muy seca, está ya bastante hecha. Y para que no se nos vaya a pasar, bueno, la voy a poner por 10 segundos y luego la saco y luego por 10 más. Y así ha quedado mi masa. Voy a dejar que se enfríe para después amasarla. No podemos dejar que se pase, tenemos que tener más o menos una consistencia así, porque si está mucho tiempo, si se pasa, pues luego se pone muy dura. Ya que nuestra masa está casi fría, pues lo que vamos a hacer es amasarla. Y después de un minuto amasando, mi masa está bastante blanda y bueno, ya hace su piquito, o sea que ya podemos guardarla en nuestro papel de film como hicimos con la otra. En esta receta de ahora vamos a variar, bueno, no vamos a variar la cantidad ni de crema, ni de aceite, ni tampoco de vinagre. Lo que sí vamos a variar será el pegamento y la maicena. Así es que vamos a agregar el doble de maicena a una cantidad y una sola porción de pegamento. Y ya que tenemos todos los ingredientes preparados, lo que vamos a hacer es mezclar. Llegará un momento en que tendrás que mezclar con tus amasar con tus manos, así es que vas a poner un poquito de maicena en donde vayas a amasar, saca tu masa y ahí vas a empezar a amasar, porque esto lo vamos a hacer sin fuego. Tú vas a ir amasando y agregando maicena hasta que ya la masa no se te pegue de las manos. También, cuando ya tu masa esté a punto de estar seca, lo que puedes hacer es lavarte tus manos para que no se pegue. Y después que tú termines, la vas a poner en papel de film. Bien, así es como queda mi porcelana fría sin fuego. Ya lo que yo voy a hacer ahora es lo mismo que he hecho con todas las demás masas. La voy a poner en el papel film sin aire y la voy a guardar en un tupper. Bueno, esto es una pequeña demostración de lo que ustedes pueden hacer con porcelana fría. Aquí tenemos, por ejemplo, lo del vestido. Miren qué precioso queda. Aquí tenemos esta herramienta que yo les mostré. Aquí dice París, aquí es, por un lado se marca la Torre Eiffel, lo que pasa es que no se ve, bueno, aquí está. Aquí tenemos las hojas, tenemos los copos de nieve, la parte que les dije que era para hacer una manualidad marina, el camafeo. Y aquí tenemos los relojes, o sea que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, simplemente es utilizar su imaginación. Muchas gracias por su apoyo. Quiero enviarle un abrazo así grandote con apretón, un enorme beso y nos vemos en el próximo
tutorial. Bye bye.